Bueno, gente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, tranquilo. Excelente. Bien. Buenísimo. Débora, recién acabo de ver que te conectaste, mandaste un mensaje, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, como llegué tarde a Al la anterior, clase, sí, no hay decidí drama. conectarme ahora. Perfecto, no hay drama, no hay drama. No estabas en el grupo, así que yo te agregué. Buenísimo. Bueno, bien, gente, estamos a minutos de entregar el trabajo práctico, ¿verdad? Sí. Profe, ¿tiene una consulta en el trabajo? Bien, como a todo el mundo le ha sucedido lo mismo, y vamos a ser permisivos por este primer trabajo práctico, lo vamos a extender hasta Sí, el no, día me costó 25. encontrar el trabajo. Hasta el día 25 vamos a tener la posibilidad de entregar el trabajo práctico, ¿bien? Profe, eso es Sí. justo lo que yo le quería preguntar cuando se estaba terminando la otra clase. Ajá. Yo había visto que era hasta el día 25 en Sí. la plataforma. Entonces, ¿puedo yo pasarle? ¿Por qué medio le pasaría yo para que usted lo vaya viendo a mi trabajo? Porque yo le tengo que dar formato nomás, un poco acomodarlo un par de cosas y ya. Yo, a ver, gente, creo que en el módulo, creo que está mi correo electrónico. Si no, ya se los escribo. Yo se los voy a escribir igual para que me quede en Scarfi. Todo en minúscula, ¿no? ¿Sí? N de Néstor, Scarfi mi apellido, @gmail.com. ¿Bien? Buenísimo. A ver, profe, buenísimo. El correo lo vamos a usar para lo siguiente. Ustedes tienen el trabajo práctico terminado, falta tiempo para subirlo a la plataforma y deciden mandármelo para que le pegue una revisión y ver si falta algo o no. Solamente para eso. No va a ser para aprobar el examen, aprobar el trabajo práctico. Para aprobar el trabajo práctico tiene que estar cargado en la plataforma, ¿sí? Bueno. Sí, eso, perdón que sea tan quisquilloso, pero si no, no hay forma de que pueda calificarlos, ¿bien? O sea, en realidad es que el sistema va a tomar parte de la calificación. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Por supuesto, que si pasa alguna cosa extraña, que no nos anda la computadora o algo por el estilo, podemos hacer algo de que se cargue o no, ¿bien? Pero el único medio es el móvil. Yo les voy a mostrar, voy a compartir un cachito de la pantalla para que me entiendan. Bien, pantalla, ahora solamente están las consultas y el trabajo práctico, nada más. Bien, en el trabajo práctico dice que tenemos hasta el 25 de abril, 5 días más. Bien, y como verán, yo solamente puedo calificar desde acá. ¿Sí? Excelente. Entonces, el correo solamente lo vamos a usar para hacer una consulta o mostrar el archivo y demás. Lo mismo que con el WhatsApp. No voy a contestar WhatsApp para que usemos la plataforma y para que quede todo registrado en la plataforma. Nos atrasaremos un poquito, se contestarán a destiempo algunos mensajes, pero paciencia, no nos apuremos, vamos relajados, que la materia es dinámica
y es interesante. Todos seamos conscientes de que estamos todos adaptándonos a este nuevo sistema, ¿bien? Sí, profe. Con respecto a la monografía, con respecto a lo que es el trabajo, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular? Sí, he visto que estaba poniendo, el título del trabajo decía ergonomía y riesgo del trabajo. Sí. En ergonomía puse más o menos, como en el video visto de Minuta que publicó usted, que decía, explicaba un poco qué era ergonomía, que era una ciencia nueva, que se trataba de ambiente del trabajo de las personas y en el ámbito laboral. Y estaba poniendo eso y después agregué una aplicación de ergonomía que encontré que decía de ergonomía geométrica, ambiental y temporal. No sé si eso le agregaría o no, porque yo lo puse, ¿viste? Igual porque más ergonomía geométrica se trataba más del espacio laboral, Sí. tanto del escritorio, mueble, todo lo que es. Y Bien. el temporal era más que del tipo de vacación y eso. Hoy hablábamos en la clase anterior. Carolina, perdón, ¿cómo estás? ¿Me podés escuchar? Sí. Perfecto, sí, arranco entonces. Hoy hablábamos con la clase anterior de algo que me pareció tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros hablamos de la ergonomía como una ciencia que va a, así en una definición fácil, ¿no? Con nuestras palabras, adaptar el entorno laboral a la necesidad de la persona, ¿sí? En cambio, la seguridad laboral se encarga más del accidente en cuestión, ¿sí? Si bien son parecidos, una cosa no tiene que ver con la otra, pero se hermanan, ¿no? Algo adapta el entorno laboral al humano y la otra cuestión no adapta, sino que corrige aquello que no se puede adaptar, ¿bien? Es decir, si hablamos sacado totalmente de contexto para que me entiendan, hablamos de ergonomía, para ergonomía no tendríamos que trabajar en altura por ninguna circunstancia, pero es imposible no trabajar en altura, entonces entra la seguridad laboral donde nos dice que bueno, a más de tanta cantidad de metros se necesita la utilización de arnés y todos los equipos de protección personal que aplican a que reducir o mitigar el accidente laboral, ¿bien? Con esto hago una consulta y hago un paréntesis. Seguridad laboral nos va a dar herramientas para mitigar o reducir el accidente laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede evitar el accidente? Que se puede evitar, pero al mínimo. claro, evita lo mínimo, pero puede igual producirse el accidente, por más que uno lo trate de evitar. Bien, entonces, si nosotros hablamos de que vamos a tratar de evitar el accidente, hay un participante dentro del accidente, que se entiende por una ecuación sine qua non, que es el humano, o es la persona a la cual se accidentó. Entonces, la culpa siempre va a ser de la persona que se accidentó. No, porque por ahí son, ¿cómo se dice? Accidentes colaterales, o sea, causados por alguien más o de cuestión de otra persona o de un mal movimiento, puede ser. Pero entonces no es un accidente, es un incidente. También puede ser porque el ambiente se haya modificado y no se hayan percatado de la situación. Bien, pero no es un accidente, es un incidente. ¿Cómo era la pregunta? Para decirlo, ¿no? El accidente en sí. Dijimos que nosotros vamos a otorgar herramientas para
mitigar el daño del accidente laboral. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Que nunca se va a poder evitar el accidente? Solo minimiza nomás el accidente, que no, ¿o no? Porque vi una parte que decía que más o menos en seguridad laboral se trataba, el objetivo que tenía era de evitar los casos o minimizar los riesgos que pueda conducir a la Bien. materialización de las acciones. Entonces, esta persona a la cual fue afectado este accidente, ¿tuvo culpa o fue una cuestión de circunstancias? Una cuestión de circunstancias. ¿Ustedes creen que fue una cuestión de circunstancias? Sí, porque capaz que la persona no sabía, estaba trabajando tranquilamente y no sabía que iba a pasar algo. Sabían de que él tenía todas las protecciones, pero de la nada pasa algo que él no desconocía, digamos. Porque el accidente es un suceso inesperado. Bien. Pero se entiende que nosotros cuando vamos a trabajar en un lugar, estamos en conocimiento de todo el entorno laboral. Y tenemos equipo de protección personal y fuimos capacitados para estar en ese entorno. Entonces, ¿por qué sucedió el accidente? La mayoría de los accidentes son por exceso de confianza. Puede ser. Y entonces, si es exceso de confianza, es culpa del operario. Sí. Y si es culpa del operario, ¿siempre tiene la culpa el operario o el accidentado? Suponiendo que el operario es el accidentado, ¿no? No, no Pero, siempre. ¿y en qué caso no tendría la culpa? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Que el operario a este le prestan los materiales, o sea, las protecciones, ¿no? Es cabo de vida, todo. Es prestado, ¿no? Y él tiene que hacer una obra. En eso puede ser que los materiales, o sea, las herramientas estén descuidadas y a veces uno se confía de eso y puede llegar a pasar. Se confía, volvemos a lo mismo, se confía, es una acción personal. Yo no debo confiarme, si me confío es mi culpa. Por más triste que sea y por más doloroso y no querramos aceptar, los accidentes no existen. Bien, son incidentes. Se le toma la palabra accidente para englobar la falla humana. Entonces, si hay una falla humana, quiere decir de que nuestro entorno laboral no era seguro. Y la premisa que tenemos en la materia es trabajar en zonas seguras. Entonces quiere decir que si nosotros sufrimos un accidente laboral, indiscutiblemente va a ser nuestra culpa. Dolorosamente se entiende así. ¿Bien? ¿Por qué? En el caso del arnés o de los equipos de seguridad, yo tenía que chequearlo. Pregunto, ¿alguien de ustedes se tiraría de un avión con paracaídas sin chequear el paracaídas? Más de uno lo haría, pero yo no. Pero bueno, ¿cuántas veces salimos a la ruta y no chequeamos el estado de las cubiertas? ¿O cuántas veces salimos a la ruta y por distracción no vemos el pozo? Y decimos, no tapan los pozos, yo. Hay reglas que establecen de que nosotros tenemos que ir a una cierta velocidad en la ruta, donde nos permite generar la maniobra para esquivar un pozo, o si sufrimos el accidente del pozo, no nos perjudique en cuanto a nuestra seguridad,
salud, ¿bien? Obviamente se romperá el coche y demás, pero nuestra salud siempre va a estar bien. Pero si nosotros vamos a 180 km por hora y agarramos un pozo, es probable que vayamos a la banquina y que nos lastimemos. La culpa siempre va a ser nuestra. Es raro, y también hay cuestiones muy particulares, como por ejemplo las situaciones climáticas, decimos, ¿no? Está nevando. Créanme que a 20 km por hora, si la ruta está congelada, no hay forma de mantener el vehículo de ninguna manera. ¿Bien? A 20 km por hora, no estoy diciendo 50, 60. La pregunta es, ¿era necesario salir? ¿Era ultra necesario salir? Bien, era ultra necesario no salir. ¿No existen sistemas que te aferran a la ruta congelada? ¿Los estabas usando? ¿No existen vehículos que están acordes a esa situación? Ustedes me van a decir, bueno, pero, a ver, profe, yo no puedo tener un tanque de guerra en mi casa para ir a comprar Anónima. No, bueno. Y ahí viene el tema de enlazar y englobar estas dos particulares, estas dos conductas, ¿no? Ergonomía laboral y seguridad laboral. Entender de que nosotros somos responsables de nuestra condición laboral, de nuestro acto laboral. ¿Sí? Y hago un hincapié nuevo. ¿Qué pasa con la gente que tuvo que cambiar de trabajo repentino e ir a trabajar a su domicilio? ¿Creen ustedes que se encuentran en una zona favorable para trabajar, que cumplen las normas de ergonomía, que cumplen las normas de seguridad? ¿Qué opinan ustedes? No, porque la mayoría no tiene ni siquiera un escritorio, no tiene una silla de escritorio. Adaptamos a la cocina, en el caso mío adaptamos la cocina, comedor, como para tener una mesa. Uh-huh. Después van surgiendo los cambios, las adaptaciones de los cambios, como comprarse un escritorio, si se puede modificar algún sitio, darle un espacio normal, sumado a los ruidos de la familia, los animalitos, el bienestar de nosotros todo el tiempo, la familia, es muy difícil. Es muy difícil hasta de la forma psicológica, ¿no? Distracciones. Bien, un pequeño estudio que se ha hecho, se ha develado que el input, la entrada del producto, ha tenido una baja o no ha sido bien resuelta al momento de lograrse el output, la salida del producto. Y se debe a que los operarios que están en home office no están prestando atención, no están acorde a su lugar de trabajo, incluso algunos prefieren ir a trabajar que quedarse en la casa. ¿Sí? Quiero decir con esto, fíjense en cómo la ergonomía y la seguridad laboral no depende tanto de terceros, sino de nosotros mismos. Y acá viene un poco la importancia de por qué la materia arranca con estos temas. ¿Bien? Es muy probable de que una empresa nos mande un personal de seguridad para obligarnos a poner el casco, no porque esté preocupado por nosotros, sino porque hay una norma, hay una regla que hay que cumplirla. Pero los que realmente tenemos que preocuparnos por estas cuestiones somos nosotros, porque nos afectan a nosotros mismos. Bien, hay normas que las pasamos de alto, o por alto, simplemente porque no estamos, no estábamos acostumbrados a vivir de esa forma. El mejor ejemplo es el cinturón de seguridad. Bien. De los 4 que somos hoy, 5. Todos usamos el cinturón de seguridad, quiero suponer. Bien. Ahora, No. todos me aseguran, bueno, bien por tu, Matías, excelente por tu sinceridad, pero esto va más allá. Todos me aseguran que en el vehículo tienen todo lo que hay adentro sujeto y no hay nada libre.
yo les puedo asegurar, les juego lo que no tengo, a que vamos al coche de alguno de ustedes y hay algo suelto, y ese algo suelto puede ser fatal en un momento de un incidente o un accidente. Entonces, si no tomamos en cuenta estas cuestiones, nos alejamos de la realidad y de la seguridad laboral o de la seguridad social, ¿no? Porque no decir social. Y cómo todo repercute en cuanto a nuestra labor cotidiana, ¿sí? Esta es la importancia de la materia y por eso arrancamos con una monografía de seguridad y ergonomía, ¿sí? Para entender los conceptos y para que nosotros entendamos y lo apliquemos a nuestra vida cotidiana. Primero, para la seguridad nuestra. Y segundo, para entender a futuro, esencialmente, de que sin datos no hay control, ¿sí? Y si no hay control, no podemos mejorar nada. Y en segunda instancia, para entender también la importancia que tiene al momento de planificar nuestras tareas en cuestión, qué tan importante o qué tan... ¿cuál es la necesidad de incorporar la ergonomía y la seguridad laboral? Pensemos esto. Tenemos que entregar una obra y esa obra nos conlleva que no podemos, por esto de la pandemia, tener más de 20 personas en ese lugar de trabajo. Y necesitamos 40 o 60 personas. ¿Cómo tenemos que adaptar todo a esas cuestiones, nosotros como futuros planificadores, y cómo debemos adaptarnos para poder ejecutar estas tareas? ¿Bien? Es lo mismo que nos está pasando hoy en día con el tema de la educación. Muchos somos padres y nos encontramos con la situación de que tenemos que compartir la computadora con nuestros hijos para poder o estudiar o trabajar, ni hablar a aquellos que tengan que compartir el tele y el ancho de banda, porque a los chicos lo hemos acostumbrado a ver Netflix o YouTube o cosas así, y nos consume el ancho de banda, entonces no tenemos buena conexión, y estas cuestiones que no estaban dentro de un contrato implícito que habíamos generado con nuestro entorno. Porque yo a la empresa no le dije que iba a trabajar desde mi casa. Al INSET no le dije que iba a estudiar de mi casa. Pero nos encontramos en esta situación y nosotros tenemos que lograr y entender cuál es la importancia de la ergonomía o de la seguridad laboral para poder lograr un objetivo para todos. El único objetivo que tenemos en común es el output al 100%, aprobar la materia al 100%, que nuestros hijos aprendan como corresponde, poder llevar el día a día de la materia bien dinámico, que no sea aburrido, que no nos dormamos, que no nos moleste el perrito y salgamos del tema, ¿bien? Para todo esto tenemos que entender y aprender de estos temas en cuestión, ¿sí? Bien, ahora necesito devolución de ustedes. ¿Qué opinan? Con respecto a adaptar nuestro trabajo a la casa. Y asociémoslo con el trabajo práctico. Ya se encuentran la guía del trabajo práctico, ¿entienden a dónde voy con el trabajo práctico? Sí, yo me basé más en el hecho de que, supóngase, estaba viendo la parte de lo que es la ergonomía en la parte estadística, y en la parte estadística se basa en la cantidad de accidentes por mala postura. Entonces ahí también hago referencia a la normativa esa, entonces como que se complementa la normativa de seguridad de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo con la Organización Mundial, con la OIT. Entonces como que lo voy
traté de ir vinculándolo, por eso es que quería que me lo vea el trabajo antes de subirlo a la plataforma. Sí, por favor envíamelo, quiero leerlo. Genial, genial, genial. Matías. Como le comentaba al principio, cuando me conecté, todavía no lo empecé. Por eso Pero, estaba tratando de ponerme al día. bien, no me interesa si empezamos o no, Sí. sino si tenés la guía, si más o menos entendés lo que intentamos hacer con esta monografía. Si te dio alguna una idea de cómo encararla. Es una monografía que nos va a dar referencia a un tema en particular. Sí, no lo he leído todo. Bien, He leído bien. Recordemos que tenemos tiempo hasta el 25, que lo corrimos, pero que después de ahí no podemos calificar. ¿Sí? No te estoy apurando. Bien. ¿Gastón? Sí, ahí le entendí un poco cómo hacerlo el trabajo. Perfecto. Porque al principio empecé yo más o menos definiendo cada uno y después poniendo ejemplos. Luego más abajo empecé explicando dónde se lo puede utilizar y esas cosas. Está bien encaminado. Bien. Una conclusión, recuerden que la conclusión debe ser con sus palabras. Carolina. Ay, Dios. Profe, dígame si me escucha. Ahora te escucho. Bueno, yo empecé directamente con la investigación sobre lo que es la ergonomía, que es una ciencia, es una disciplina, y de ahí estoy aplicando más que todo la parte teórica para Perfecto. luego llegar en qué campo o específicamente donde podemos llevar la normativa, pero simplemente me he llevado simplemente la parte teórica. Perfecto. Sobre lo que son los reglamentos, las que es una disciplina, las aplicaciones normativas y algo que le quería preguntar que me salió en la investigación que dice lo que es el Real Decreto. Sí. Se trata sobre el riesgo y la prevención del riesgo. No sé si voy bien encaminado. Estás bien, sí. De hecho, fíjate cómo hablamos, ¿no? La premisa es la ergonomía, pero la ergonomía va a quedar en segundo plano, porque en base a la ergonomía nos va a derivar siempre a la seguridad laboral. Ah, sí, porque en el hecho que en la investigación que estoy haciendo, ¿me entiendes? Sale sobre los reglamentos dentro de la ergonomía y que está sustentado por la ley Real Decreto. Claro, Y porque también dígame. Lo que quiero decir, cuando hablamos de una ciencia nueva, todavía no está como... no se le hace mucho hincapié. Se lo toma muy por arriba. O sea, esto viene siendo como ensayo y error. En realidad, la verdad es que hoy por hoy la ciencia está haciendo ensayo y error. Si bien hay varias pautas que ya están estipuladas, por ejemplo, postura, cómo levantar una carga, pero todavía hoy en día sigue por ensayo y error. Fíjense que es el tema que comentaba hoy, ¿no? No estábamos preparados para un COVID, no estábamos preparados para trabajar de la casa, y todo el plan, todo este estudio ergonómico que se hizo para una empresa, se desechó porque nadie está yendo a la empresa a trabajar. O sea, nadie. Las personas que tienen la posibilidad de trabajar en la oficina, ¿no? Y la ergonomía aplica más para aquellas personas que trabajan en las oficinas. Entonces, como es una ciencia muy nueva, es un estudio a prueba y error, como podemos decir así, muy a la ligera, también hay que entender de que la premisa principal o lo que quiero como objetivo es entender
por medio de la ergonomía, la seguridad laboral. ¿Sí? Pero y cuando uno hace una consulta, cuando uno Sí. está haciendo la investigación de la ergonomía, ella siempre está de la mano con el riesgo de en el trabajo, o sea, van de la mano. Y usted sigue leyendo lo que es la ergonomía y le vuelve y le repite sobre el riesgo y en el trabajo. O sea, es una herramienta básica. Por Lo supuesto, veo por de mi supuesto. Es una herramienta esencial para la protección laboral, pero que no, que estudia otra historia dentro de la seguridad laboral. No dice, no te habla de qué cantidad de tensión debería trabajar una persona. O sea, no le Habla, calcula. claro, o no habla de cuánto tiempo tiene que estar expuesto al aire libre de la persona. ¿No? Ah. ¿O sí? Sí, pero está Bien. una parte de Sí la habla, ergonomía. sí habla de eso, de cuánto debe estar expuesto. Ah, Bien. no, está una parte de la ergonomía que le habla a usted de la parte cualitativa y de la parte cuantitativa. Exacto, bueno. Estamos hablando de Exacto, yo estoy hablando en general, ¿bien? Para no irnos del Okay. tema. ¿Bien? Okay. La ergonomía va a tener como función principal proporcionarnos un sistema seguro de trabajo. Un sistema dije, no dije un lugar. Bien, un sistema. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo debemos estar con la posición, que nos va a decir tal vez que tengamos que tener 10 minutos de ejercicio, nos puede decir ciertas cuestiones que algunos las toman, otros no, porque todavía está en estudio, ¿bien? Pero la seguridad laboral no habla de eso. La seguridad laboral habla de utilización de cascos, de no trabajar en alta tensión con los pies mojados, de cómo levantar nos enseña cómo levantar una caja para no lastimarnos. ¿Se entiende? Si bien las dos cosas van de la mano, una nos deriva al proceso personal y otro al proceso industrial. ¿Bien? Y esa es la combinación que yo necesito que ustedes encuentren. Que es muy bien lo que vos dijiste, Carolina. O sea, es la herramienta esencial para la seguridad laboral. Pero hay situaciones en el trabajo en el cual yo no voy a utilizar ninguna herramienta ergonómica. ¿Sí? Pero sí estoy bajo la situación de una seguridad laboral. Entonces, ¿cómo? Se nos fue. Bueno, sigo con ustedes, chicos. Entonces, me interesa a mí ese por qué o ese cómo es tan importante o se va de la mano, ¿bien? Retomada, Carolina. ¿Me escuchás? Bien. Igual esto se sube al módulo, así que lo van a poder retomar. Pero eso, en fin, es el trabajo práctico y es lo que intentamos hacer, ¿bien? Ya empezar a diferenciar lo que es subjetivo y el objetivo principal, a entender que necesitamos datos, a entender que sin los datos no tenemos control, y que todo tiene su forma de medir y de calificar, ¿bien? Calificarlo como lugar seguro, calificarlo como lugar inseguro, ¿bien? Para todo esto hay una serie de herramientas que son las que vamos a poner en práctica en nuestro estudio. Bien, chicos, no sé si alguien tiene algo para comentarme. No, yo no, pero Por lo pronto no. profe. Genial. Débora, espero tu archivo. Dele. Matías, Gastón, pongámonos al día para ver por las preguntas más que nada. Y Carolina, vas re bien encaminada, solo que volcate un poquito más a lo que es seguridad laboral. ¿Bien? No sé si me escuchás. De igual forma, Carolina, si terminas ante el trabajo práctico, te invito a que me lo envíes por correo electrónico
para pegarle una revisión y decirte si te falta o te sobra, porque me parece que estás haciendo un trabajo muy interesante. ¿Bien? Gente, se terminó la clase por hoy. Seguimos en contacto de la mejor manera, ¿bien? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo, profe. Muy buen Bueno. comienzo de semana y a cuidarse, por favor, ¿sí? Nos reencontramos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta Chau, luego. chau. Chao, profe. Gracias.